tardes a todos. Estamos una tarde más, un mes más en este ciclo del año 2020-2021 de Leyendo Poesía in London. Hoy lo habrán notado de entrada, hoy nos falta Patricia, que por otros compromisos no ha podido estar en el programa de este mes. Pero aprovecho para recordarles que Leyendo Poesía in London es un programa que está organizado de forma compartida por el proyecto cultural El Ojo de la Cultura Hispanoamericana y el grupo literario de Lujurias y Musas. Y en el ciclo de este año, que ya es nuestro cuarto año de Leyendo Poesía in London, hemos decidido presentar a autores de origen latinoamericano o español, es decir, que escriben en lengua castellana, pero que están radicados aquí en Gran Bretaña. Y que tengan al menos algo de obra publicada. Ese es porque el espacio está destinado específicamente a presentar un libro de ese autor. Y el autor que hemos traído hoy a Leyendo Poesía in London es Juan Toledo, al que le damos ante todo la bienvenida. Hola Enrique, buenas tardes. Bueno, Juan es colombiano, muchos de los que están leyendo poesía y que siguen el Ojo de la Cultura lo conocen porque es el director de nuestra ZTR Radio y muchas cosas más de las cuales nos vamos a ir enterando en el transcurso del programa. Juan ha publicado recientemente en el sello El Ojo de la Cultura su primer libro de poemas, antiepigramas y aforismos que se llama Ocurrencias y Recurrencias. Sobre él vamos a hablar, vamos a conversar sobre, no solo nosotros, sino con un grupo de invitados que van a participar luego, y fundamentalmente nos va a hacer lectura de parte de su libro. Pero antes hemos citado a Isabel del Río para que haga una introducción, antes de que Juan empiece a leer sus poemas, que nos dé a conocer cómo son esas características del libro. Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Qué tal Juan y demás invitados? Es un placer estar aquí en la presentación de Ocurrencias y Recurrencias de Juan Toledo. Hablar de Juan y de su nuevo y parece ser que único libro hasta la fecha, voy a empezar preguntando en lugar de afirmar nada. Primero formulo una pregunta y luego seguiré con una afirmación a modo de respuesta tentativa. Desde hace mucho tiempo, desde que lo conocemos, sus muchas admiradoras y muchos admiradores siempre nos hemos preguntado por qué razones Juan no había publicado un libro aún. Juan Toledo, poeta colombiano residente en Londres desde hace tanto, experto en multitud de universos literarios, crítico, profesor de lengua y literatura, lumbrera intelectual, periodista radiofónico y editor de la notable revista en línea Perro Negro. Seguro que me he olvidado algo. Pues bien, todas estas avenidas que menciono llevan necesariamente a la escritura. ¿Qué menos? Y este libro, ¿por qué no antes y por qué ahora? Y tras la pregunta, la afirmación, porque ya era hora, Juan. Estamos pues ante una pequeña gran obra, ni más ni menos. Digamos que ha valido la pena esperar tanto tiempo. Concurrencias y Recurrencias es un libro breve, pero intenso, poético, pero más aún filosófico. La postura del autor es la del estoico, parco en palabras y modesto en acciones, y sobre todo self-deprecating. Y lo digo en inglés porque las palabras autocrítico y autodesaprobatorio no alcanzan a transmitir ese significado. Es decir, Juan da muestras de la imperturbable humildad del pensador y en sus textos es palpable la reverencia que siente ante las virtudes y maravillas del mundo, sin dejar de plantearse y tratando de hacerlo sin irreverencia y con delicadeza, ¿qué trama es esta del será, del es y del fue, como decía Borges? Además de la paciencia, la modestia es la virtud del sabio y aquí no hay falsa modestia. ¿Para qué escribir cuando ya está todo dicho y cuando otros lo han hecho mejor que nadie? Pues Juan, te contesto, porque queremos saber lo que tú opinas, no otros, no los genios incondicionales, sino tú, con tu exquisita sensibilidad, con los brillantes o tenues colores con los que pintas el mundo, según te plazca,
con tus ensueños sobre la existencia y con tu magistral uso del lenguaje. En la introducción del libro, que Juan muy precavidamente llama Advertencia, se cuenta que su editor, Enrique Zátara, logró convencerle de que dejara a un lado su apatía. ¿Para qué escribir? Podríamos decir, sabiendo que nunca se llegará a la altura de los grandes autores. O tal vez sí. En esa introducción también se habla de la curiosidad de los lectores. A mí lo que me ha movido a leer y admirar el libro de Juan no es curiosidad a lo Carroll, sino más bien un empecinado interés para comprobar que Juan por fin se ha decidido a darnos a conocer su obra o el inicio de su obra. El libro no es solamente, pese a su brevedad, no es solamente un libro, sino que reúne, como nos dicen en el subtítulo, una variedad de formas literarias, desde poemas, es decir, una serie de versos que cumplen o no ciertas reglas métricas o estilísticas, aforismos, es decir, afirmaciones o negaciones a veces clarividentes, racionamientos concisos y prácticamente herméticos en busca de la perfección en el idioma, y algo que Juan llama antiepigramas. ¿Y por qué antepone el anti? Esto me confunde. ¿El anti es tal vez una protesta? Y Juan nos contestará luego en la sesión de ruegos y preguntas al respecto, espero. Si el epigrama tiende a ser una composición hasta cierto punto ingeniosa, a lo marcial, espero que el antiepigrama no sea algo poco ingenioso, porque los versos de Juan son precisamente penetrantes, inteligentes y bastante profundos. ¿Y de qué consta el libro? Pues de muchísimo más que de estos aforismos, antiepigramas y poemas. Así enumeramos todas estas variantes, algunas ya conocidas y otras experimentales. La cita, esos versos que citaremos repetidamente a lo largo de la vida porque se nos hacen inolvidables, como por ejemplo, estrellas tatuadas en la noche, las cicatrices de la oscuridad, el tiempo fragmentado que es la felicidad, la peligrosa inocencia del milagro que son las palabras. Otra, la métrica en ciernes, ese soneto alejandrino en la forma y borgiano en el contenido que habría tal vez que desarrollar como tal, que responderle al callado viento de la noche, con 14 sílabas y una exquisita musicalidad. El juego de palabras, odio tu amor y amo tu odio, un trabalenguas, que se atreva a alguien a decir esto mismo a velocidad, casi tan trabalenguas como eso de ocurrencias y recurrencias. El inventario poético, ese servirse de palabras en serie sin tener que recurrir a la estilística o el mensaje, como en el poema Cultura con C minúscula, que termina con una nota supuestamente divertida, pero en el fondo tan lúgubre como muchos de los demás versos del libro. Carajo, cuánta cultura consumimos. El drama irremisible, con cosas como esa tierra incorruptible y pura que es el vértigo y el olvido. La postura nihilista que Juan adopta casi a regañadientes, describiendo la nada como única forma posible del paraíso. La mera descripción, como el poema sobre las meninas, que tal vez sea el poema de menos fuerza por ser casi exclusivamente descriptivo, por más que adoremos todos a Velázquez. Sorry. La máxima, pues casi sin habérselo propuesto, Juan compone máximas en un abrir y cerrar de ojos. El sueño que no se alimenta de sueño no es sueño, es algo peor, la realidad. La crónica, el poema de Londres, está muy conseguido, pero se queda en lo meramente narrativo, una retahíla de lo que llena nuestra existencia, querámoslo o no. Yo habría incluido solamente la estrofa final, tan brillante y personal, que es lo que nos interesa en poesía, no las largas descripciones, sino las breves confesiones. Y de esa estrofa, ese polvo milenario del cual estás hecha, este es un bravísimo y brillante verso. La observación distante e imparcial del historiador, que nos ofrece una visión crítica e irredenta, en Fama. El poema estético, el poema ético antes que estético, como homenaje a los grandes filósofos, al estilo del Heráclito de Borges, el gran maestro de Juan, claro. El poema políticamente literario, o mejor dicho, literariamente político,
con Consciencia, dedicado a García Márquez. En fin, esta lista no es exhaustiva y podríamos seguir enumerando elementos diversos porque el libro nos lleva a territorios insospechados, más de los que Juan imagina. En cuanto a algún reproche al libro, pues sí, me temo, hay solo uno. Los aforismos del libro son todos sugestivos y excelentes, muy bien logrados, pero mucha atención con el uso del término feminismo. No podemos incluir los términos chauvinismo y feminismo en el mismo verso, pienso, por una sencilla razón, y es que no son comparables. El chauvinismo es un gran defecto de la humanidad y el feminismo es un gran movimiento histórico. En fin, no es el momento ni el Zoom para hablar de este inagotable tema. Dejémoslo estar por ahora. Así que, salvo este inciso, por lo demás, estamos ante un libro magnífico. En conclusión, por más que Juan haga alardes de pesimismo y desesperanza, en el fondo es un poeta a la vez lúcido y sentimental, un amante de la belleza, un pensador circunspecto pero entrañable, todo lo cual se deja entrever en sus admirables versos. Ay, Juan Toledo, en cuyo apellido tintinea mi ciudad predilecta. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta glosa que has hecho de ocurrencias y recurrencias, el libro de Juan Toledo, al que ahora le vamos a dar la palabra para que nos muestre, nos haga escuchar o nos haga ver qué es lo que vamos a leer en ese libro. Así que, Juan, todo tuyo. Bueno, primero que todo tengo que dar las gracias enormes a Isabel. Y voy a ser honesto, cuando hace uno este tipo de cosas, entonces eso de pedirle a alguien que se haya leído el libro de uno y que hable sobre eso, uno lo hace con hay cierto pudor en el asunto de publicar, hay cierto pudor en el sentido de que si le va a gustar a la gente o no. Yo creo que parte de publicar es perder ese honor, pero me complace mucho y me siento como súper halagado. Tal vez es que, pues, como si te halagado de una manera muestra todo lo que encuentra o ha encontrado Isabel en el libro. Muchas de las cosas obviamente las comparto con ella, ciertas cosas. Y bueno, los pecados, yo creo que ha sido generosa no encontrando tantos errores o tantas omisiones graves en el libro. Es el chauvinismo y feminismo, tal vez tenga razón. Son temas minados, son cosas minadas. ¿Qué decir del libro? Bueno, primero que todo eso, ahí lo que Isabel se refirió a esa advertencia, no al prólogo, la advertencia de eso de tener que publicar. Lo publiqué y en gran parte se debe a Enrique Sátara, que me dijo, bueno, ya es hora de publicar. Básicamente no me lo dijo en esas palabras, pero esa fue la presentación. Ya es hora de que empieces a hacer tus cosas. He escrito artículos para revistas, he escrito sobre poesía en el pasado. Yo siempre he hablado de que yo llegué a la poesía de una manera un poco tarde. Uno llega a la literatura de una manera accidentada, en cierto modo. Yo llegué tarde. Yo empecé a leer poesía tal vez a los 18, 19 años, tal vez 19 años. Yo estaba en la universidad. Estaba en el primer semestre de universidad. Esto es una cosa así como anecdótica. Y el primer libro que me dieron fue un compañero que yo estudiaba química en la Universidad Nacional de Bogotá y me dio un libro sobre Mario Benedetti, la poesía de Mario Benedetti, una antología de la poesía de Mario Benedetti. Y recuerdo leer a Mario Benedetti y recuerdo no gustarme Mario Benedetti. Y la verdad es que nunca me ha gustado la poesía de Mario Benedetti. Me lo contó un muy buen cuentista y hasta un novelista decente, pero no me gustó su poesía. Pero después, por los quehaceres, yo creo que fue el vino y las malas compañías, me presentaron a Baudelaire o alguien. Recuerdo empezar a leer a Baudelaire y todo, y ya de ahí para adelante, después de Baudelaire fue Borges y todo, y empecé ya a leer. Entonces ya empieza uno, la curiosidad se me despertó. Y hice mi propio curso, fue lecturas totalmente mías. Y ahí fue cuando empecé a, a ponerle atención a la poesía. También lo hice a través de la música. Pero la música era en inglés, pero también estaba la canción Protesta, que era casi que de obligación en la Universidad Nacional. Entonces tocaba escuchar a Silvio Rodríguez, tocaba escuchar a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, y hay mucho de poesía en esas canciones. Obviamente uno después se da cuenta
de que fue el movimiento de los movimientos de los civil rights movements en los Estados Unidos y cómo los latinoamericanos copiaron eso y cómo lo hicieron de bien, particularmente en Argentina y en Chile. Y todos estos para decir cómo me inicié yo en la poesía y en la literatura en general. Yo creo que la poesía, lo he dicho y lo hice en una charla que tuve con Enrique anteriormente, el valor fundamental de la poesía, yo creo, el gran valor, es que aumenta el placer de la lectura, porque toda buena prosa contiene poesía y le ayuda a uno a percatarse de lo bueno que está escrito en la prosa, la parte poética. Entonces, y la poesía existe en todo lado, la poesía no solo existe en los poemas o en los libros que uno publica, o que se publican o que uno lee, sino también existe en la publicidad, en la música, en el diario hablar, en cómo decimos ciertas cosas. En cuanto al libro, ¿por qué ahora y por qué escribir? Como decía, como preguntaba Isabel tiene la respuesta, sí, ¿por qué no? Y ya era hora, en cierto modo. Pero también bueno, fue parte de la pandemia, fue eso, fue sentarse, fue mirar cosas que había escrito antes y empezó el proceso y realmente lo disfruté, el proceso lo disfruté. Había varias cosas que había escrito, pero entonces decidí, hubo cosas que cambié, hubo cosas que mantuve y salió sin darme cuenta. Lo que salió fue un libro que yo llamo a mixed bag, lo que se dice en inglés, es una mezcla de cosas. Y de ahí que sea una mezcla de lo que llamamos poemas, antiepigramas y aforismos. Y esa mezcla de cosas, estaba pensando yo hoy, ¿por qué? ¿Por qué yo escribí eso? Yo creo que parte viene, sin ser inmodesto, yo creo que soy sincero en ese sentido, viene de cierto escepticismo sobre mi actitud hacia mi propia escritura, lo que yo escribo, pero también fue en respuesta a lo que yo estaba leyendo. Las ocurrencias eran cosas que yo leía, y particularmente leyendo, y lo menciono en el libro, a Bertrand Russell, esos nombres que menciono ahí, todos esos filósofos son presocráticos. Pero leyendo a Russell, yo me percaté de lo poético en el pensamiento de estos filósofos presocráticos griegos. Y siempre he hablado de eso. La poesía ofrece la posibilidad de filosofar a través de la poesía. Se puede filosofar a través de la poesía. No es que toque hacerlo, pero se puede hacer. Y en cierto modo, la filosofía la poesía es una forma de filosofar. Juan, coincido contigo que la filosofía es una forma que la poesía es una Es forma una forma de es filosofar. una magnífica definición. Sí, Y me sí, es parece una que para forma, sí. entender mejor todo esto que nos estás explicando, sería lindo escuchar algunos de los poemas. Sí, sí, escuchar algunos de los poemas. Lo que voy a decir antes de empezar, porque lo voy a referirme, es al término antiepigramas. Y viene con esto, estaba pensando yo en pensadores como Nietzsche, obviamente, que habla en términos epigramáticos. Y también pensaba en un colombiano que es muy bueno, que yo le recomendaría a todos, que se llama Nicolás Gómez Dávila. Y Nicolás Gómez Dávila fue un autodidacta colombiano que escribían epigramáticamente. Y lo que pasa con los epigramas es que en cierto modo es una frase, es una sentencia, es una afirmación que por su brevedad es casi que irrefutable. Entonces lo que yo traté, y el término que me inventé antiepigramas, era tratar de refutar, son refutaciones a esas frases cortas y célebres que dice mucha gente, ¿no? Pero en fin, eso es. Entonces de ahí viene el término. No sé si es un término, es un neologismo, es una invención mía, pero en cierto modo representa una actitud o la actitud que yo tengo hacia las cosas de epigrama. En cuanto a lectura, bueno, voy a leer algunos poemas. La mayoría se notarán que son poemas breves, ¿no? Otra cosa, bueno, empecemos a leer algunos poemas y después les cuento. Este poema, estaba pensando yo en Alejandra Pizarnik, que es el que abre el libro, y se llama Gravedad. Y dice, era tan sentimental, pero tan profundamente sentimental, que murió aplastado por una lágrima. Interperie, este sí es un poema totalmente nuevo. Y recuerdo que cuando yo lo estaba escribiendo, estaba lloviendo fuertemente. Yo estaba en la cocina, no sé qué estaba haciendo, pero estaba lloviendo muy fuertemente. Y de ahí viene, no sé, pues, esa es la imagen que tenía en el momento. Interperie, ha sido en vano, pues bien sé que la lluvia y el viento borrará mi nombre escrito en el muro de tu memoria. Eso pues es quizás un poema de desamor, ¿no? Es un poema del amor no logrado y el amor que se pierde. Cualquier tipo de amor, puede ser un amor
carnal, puede ser un amor romántico, puede ser un amor filial, ¿no? Ese tipo de amores que en cierto modo se van, se nos escapan. Yo creo que todavía está llena de eso, ¿no? O posibilidades de amor que nunca se logran, ¿no? Hablando de temas románticos. Am, este, este tiene que, es un poema que tiene que ver, que lo he discutido con Gustavo García, que es una de las personas que está aquí esta noche para hablar del tema, y tiene que ver con la persistencia del presente, ¿no? En cierto modo, ser esclavos del presente, estar esclavizados en materia del tiempo, siempre vivimos en el presente. Y de hecho, el presente es lo que no podemos cambiar. Cambiamos el pasado y cambiamos el futuro, pero el presente no lo podemos cambiar. Se llama recurrencia. Desechos del olvido, memoria. Desechos de antes, pasado. Desechos del después, futuro. Desechos de desechos, la nada. Todos los antes, todos los después, todos los desechos, ahora. Um, tiene que ver con, obviamente, bueno, es un poquitín borgiano, esa historia de Borges que habla de los volúmenes y creo que eso está en el libro de Arena sobre el libro infinito, en donde dice que un plano está lleno de, no, que una línea está hecha de infinito número de puntos, un plano está hecho de infinito número de líneas, un volumen está hecho de infinito número de planos, etcétera, ¿no? Y así sigue Borges. Entonces, tiene que ver con el cuento de la geometría. Y bueno, y también tiene que ver con la geometría como una de las cosas principales que hacían los griegos, ¿no? Recuerden que Platón en su academia decía que aquel que no sepa geometría, bueno, parafraseando a Platón, ¿no? Aquel que no sepa geometría no puede entrar a este recinto. Y sí, que por cierto, la palabra aula, que es árabe, que es griega, que viene del griego, el aula, por eso es que una palabra que termina en a y empieza con él, significa santuario, ¿no? Cuando hablamos del aula, nosotros como profesores. Bueno, geometría. Hombre geométrico, con su esperanza lineal, su fe circular, su placer tangencial y sus verdades paralelas. Ego concéntrico, asimétrico y periférico. Aquí yo estaba pensando en la esfera de Pascal. Felicidades de volúmenes, de planos, de líneas, de puntos, del punto distante, imperceptible, incalculable, inalcanzable e inmemorable. Voy a cambiar de tono. Una de las cosas que he hecho, y también tiene que ver un poco, yo creo, con dónde salió este libro, y ciertas cosas es no tomarse tan en serio todo el tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que tal vez peque de, no sé, pero son los poemas que no sé si a la gente le guste o no, pero quise ponerlos, ¿no? Quise introducir algo de humor acá. Y esto tiene que ver un poco con este juego de las constantes aliteraciones y la cultura, ¿no? También el asunto de que la cultura lo es todo hoy en día. Hablamos en temas de cultura como todo. Y se llama cultura con C minúscula, a la cual se refirió Isabel en su magnífica y muy generosa presentación. A ver si lo leo bien. Cultura con C minúscula. Considerándolo, cualquier cosa cuenta como cultura. Cantatas, coros, conferencias, catedrales, conciertos, celebraciones, celebridades, cantinas, cafés, cocineros, cuchitriles, cortaplumas, cachivaches y catástrofes. También, casualmente, certificar, constatar, calificar, cuantificar, corregir y culiar, coger, chupar, comer, cagar, chicanear, chambonear, chingonear, chimba, chocha, culo, camareros con caras cortadas, chavales con cicatrices, chinos carcajeando, compadritos cuchicheando, culicagados carajeando y camaradas complotando. Cada cual con su cultura, cónsules, califas, criminales, cortesanos, canallas, curas, contadores, cómicos, cardenales, cínicos, comentaristas, columnistas, cantantes, culebreros, curiosos, chicas y chicos. Carajo, ¿cuánta cultura consumimos? Para continuar con la vena un poco humorística, este es uno que yo hice que a mí personalmente me gusta mucho, pero bueno, pues creo que fue esos que yo me reí solo. Es uno de esos, y después tal vez tendría que explicarlo después por qué me leí, porque estaba, tengo que mirar el índice. Se llama Fama.
que era el 55. Ok, y la razón por las cuales me reía solo es porque tiene que ver con eso. Y lo hago a propósito con el cuento de cultura. Y tal vez esto que todos los que nos particularmente, bueno, he hablado con todos los que he hablado aquí, no tanto con Isabel en ese sentido, pero como latinoamericanos he hablado con Mario, obviamente con Gustavo todo el tiempo acerca de este tema, y también con Enrique y con nuestro buen amigo Jorge Ramírez, que no está aquí hoy. Y es sobre el cuento de cómo se consume cultura en Latinoamérica, ¿no? Particularmente en ciertos países. Y consumimos cultura de una manera casi que acrítica, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, y aquí se pecaría eso, un libro como estos pecaría eso, ¿sí? Citando a tantos nombres, a tantos filósofos y a tantos, entonces es algo pretencioso, ¿no? O supuestamente una erudición que en cierto modo medio discutible, ¿no? El cuento de la erudición, de qué tan erudito es eso, ¿no? Pero viene con el cuento de vivir en un país que tiene muy buenos escritores, pero donde nadie lee. Esa es la idea, ¿no? Y de pronto creo que lo voy a explicar un poquitín. Bueno, lo voy a leer lento, pero voy a tratar de explicarlo, porque, bueno, al menos, no sé si sea correcto, ¿no? Pero sí voy a tratar de decir por qué las cosas. Pero bueno, a ver si lo pillo. Se llama Fama. Dice, tuvo el merecido pero miserable honor de ser el autor más importante en un país donde no se leía. Analfabetismo, 23%. Analfabetismo literario, 73%. Tiraje de un nuevo libro, 250 ejemplares. Valor promedio de un libro, 3 días y medio de salario mínimo. Su reducido pero ilustre público estaba conformado por unos contados estudiantes del Liceo San Ignacio de Loyola. Obviamente es el liceo de los jesuitas, ¿no? Las hijas gemelas del embajador japonés, el rector del alma mater, había pasado por la universidad, nuestro querido escritor, el subjefe de los servicios de inteligencia del Estado, obviamente, estamos viviendo en Latinoamérica, supongo que esto es latinoamericano, el ministro de Agricultura, esto sí, y el hijo bohemio del embajador de su país en París. Así que sus libros fueron más comentados que leídos. Muchas páginas y pasajes de los 2 volúmenes de sus obras completas y el subsecuente Magnus Opus en verso, Memorias de un Mudo, pasaron a ser contadas, recontadas, cantados y tergiversados en no pocos casos con nuevos personajes y desenlaces nunca descritos, como una buena obra de arte siempre se tergiversa, o los autores terminan dando mensajes de autoayuda en Facebook, ¿no? García Márquez y Einstein y todo ese tipo de personas. Por eso, el arzobispo, quien tampoco lo había leído, atinó perfectamente cuando en la misa de Requiem, en la Catedral Mayor, con el féretro cubierto con el pabellón nacional, unas flores y 3 libros, lo llamó nuestro Homero. Esa idea de que los autores, muchos autores y muchas obras son más reverenciadas que leídas, ¿no? Y eso le pasa a los clásicos, básicamente, pero le pasa también a muchos escritores, ¿no? Juan, Dime. eh, Paro ya, dime. estaba pensando, volviendo a la idea inicial de esa aseveración que hiciste acerca de la poesía y filosofía, Uh-huh. en tu libro, por lo que estamos escuchando, la potencia de las ideas es incluso más fuerte que Que la poesía misma. el elemento esteticista, vamos a decirlo Uh-huh. por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero también, aparte lo que significa lo filosófico a través de las ideas, también le ha dedicado una parte fuerte, importante del libro a la cita, al trabajo referido a los filósofos mismos. Hay toda una sección dedicada a los filósofos clásicos Sí, totalmente. y la parte de los aforismos y los epigramas que también tienen relación con eso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quieres que lea un poco de eso? Sí, es cierto, es cierto. Y lo que decía, lo reitero, ¿no? Esto viene de leer a Bertrand Russell y darme cuenta de cómo los griegos exponían de una manera poética, ¿no? Una manera poética totalmente. Y claro, y yo creo que yo acepto en cierto modo esa descripción de que muchas veces es más la idea de que el valor estético del poema o algo así. Bueno, y creo que ahí ahí en cierto modo lo que se muestra son mis propias limitaciones, ¿no? Pero está bien, bueno, algunos. Pienso con uno que me hace recordar a mi madre, porque esto sucedió en verdad, esto es algo que mi madre decía, ¿no? Se llama lenguaraces, acerca de los que escribieron. Estamos hablando de los filósofos que tuvieron que escribir a mano, ¿no? Lenguaraces. Santo Tomás de Aquino, 8 millones de palabras. Aristóteles, 1 millón. Platón, medio millón.
Sócrates, muchas. No escribo, pero hablo mucho, ¿no? Wittgenstein, de lo que no se puede hablar es mejor callarse, que es como termina el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Y mi madre, y esto sí lo decía mi madre, silencio, estoy viendo mi telenovela. Y eso lo decía mi madre cuando entrábamos a molestarle la vida, silencio. Entonces poner a mi madre con Wittgenstein, yo no sé, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi madre en compañía de Aristóteles, Wittgenstein y Platón, ¿por qué no? Heráclito. Tengo un par de Heráclito. El primero, Heráclito. En el instante en que digo, en este mismo instante ya no es el mismo. Heráclito 2. El sol es nuevo cada día. Nada es constante. Nada es nunca. Todo está haciéndose. Cualquier persona que sepa un poco de filosofía sabe que esto es de Heráclito, como lo dice, esto lo ha dicho Heráclito, no está tomado como tal, pero son frases de él. Y lo hace recordar a uno, bueno, si uno sabe un poquito de filosofía, personajes como Hume y todas estas cosas, ¿no? De que nada queda constante, estamos cambiando constantemente, ¿no? Estamos cambiando constantemente. Parménides, que bueno, Parménides es central y Enrique estudió filosofía, Enrique no sabe de lo central que es Parménides, en el cuento de la creación inclusive de la religión. Lo que no es, no lo puede ser porque es impronunciable. Pensamiento es existencia. Esto es casi que Descartes, ¿no? ¿Cómo será en el futuro aquello que es? No será, no hay futuro. Lo que es ahora no será después. El futuro lo borrará todo, menos a ti, pues te rehaces como un Lázaro de labios frescos y ojos aguados cada vez que vuelvo a mencionar tu nombre. Y eso lo dice Parménides. Parménides dice que la única forma de recuperar el pasado es cuando menciona o uno el nombre de una persona o menciona uno algo. Es con la única forma, porque hablaban del cuento de la memoria, ¿no? Si no existe el futuro ni existe el pasado, entonces, ¿cómo es? ¿Por qué el asunto de la memoria? Y él decía, obviamente es una recolección, es una agrupación de cosas que uno trae del pasado. Pitágoras. Me gustan más las ideas, de nuevo, un poco de limitaciones, me gustan más las ideas que esto. Pitágoras es central porque Pitágoras es el que crea la idea de que si uno puede deducir los principios matemáticos de lo que se llamaría un a priori, me he dicho, sin tener que tener evidencia de eso, que 2 más 2 es 4, o 3 por 3 es 9, o la raíz cuadrada de 64 es 8, ese tipo de cosas que los griegos pudieron hacerlo. Entonces también se puede deducir la existencia de Dios. La existencia de Dios se puede deducir a partir del mero intelecto, como se hace con las matemáticas. Se puede deducir de eso. Entonces Pitágoras, y además con toda la idea que, porque también él se creía Dios. Él decía que había algo de divinidad en él, y lo decía en serio, obviamente. Estamos hablando de un mundo precristiano, por supuesto, ¿no? Bueno, presocrático y precristiano. Pitágoras, Dios hombre, magistral en tu cordura como en tu locura, artífice de la geometría con la que creaste la cifra y tras ella a Dios. Todas las cosas son números, dijiste. Tenías razón. Eres la hipotenusa, uniendo los catetos convergentes del presente y el pasado, orate y oráculo, entre bárbaros supersticiosos y vasallos de un rufián mecenas. Nos diste tanto y tanto te debemos. Nos diste la transmigración de las almas. Nos diste esa inmortalidad, nuestros espíritus en otros cuerpos. También nos diste números oblongos, piramidales y números triangulares. Nos mostraste el infructuoso y necesario conocimiento del más allá. Y como si fuese poco, también alimentaste a ese otro perro, Platón. Bueno, aquí yo llamo perro a Platón, pero eso ya sería otra discusión un poco más amplia. Ya para terminar, voy a terminar leyendo algunos de los antiepigramas, como yo decía, que obviamente como explicaba y a los cuales se refirió Isabel, tiene que ver con tratar de contradecir o tratar de en cierto modo de contestar, es un contestatario, ¿sí? A estas frases célebres o algunas de esas frases célebres que tenemos, ¿no? Entonces, esta me salió, esta primera tengo que confesarla, no es enteramente mía, es mía, pero la idea no es mía, la idea viene de un libro que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Y entonces, estos son después de todos, ¿no? Después de Pascal,
ante el universo, el hombre es pura nada. Y ante la nada, lo es todo. Después de Nietzsche, bueno, cuando vayas con mujeres, no olvides el látigo. No sea que ellas ya ciñan sus espadas. Este es un Nietzsche confrontando con el feminismo hoy en día, ¿no? Que está bien que sea así. Después de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi propia circunstancia, que esa es supuestamente una de esas frases más célebres porque se considera un neocantianista, Ortega y Gasset. Así como una cosa, así la literatura está llena de anécdotas. Heidegger, el existencialista, porque empezó el existencialismo casi en la forma que lo conocemos Heidegger, le preguntaron sobre Ortega y Gasset, le dijeron que si conocía la obra del filósofo español. Llega Heidegger y responde, el día que haya una persona que filosofe en español, ese día habrá un torero alemán, dice él, ¿no? Para que veas. Pero viene después de eso. Entonces dice, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis propias circunstancias. Por eso mi yo cambia todo el tiempo. Jorge Luis Borges, tocaba poner a Borges, por supuesto, porque está lleno de esas máximas el Borges todo. En todo éxito hay siempre un equívoco. Así como en todo fracaso hay siempre un acierto. Tengo que confesar que, bueno, tengo que aclarar que estas lecturas, la segunda frase es la mía, la primera frase es la del aforismo. Y ya me tengo ahí, prefiero que Gustavo y Mario y los demás empiecen a hacer preguntas o comentarios. Me gustaría, Juan, particularmente para cerrar tu lectura, ya que estamos precisamente en un ciclo que se llama Leyendo Poesía in London, que nos leas ese poema bastante extenso, que está dedicado precisamente a la ciudad de Londres. A Londres. Y ese poema a mí es curioso, ¿no? A mí me gusta porque no es un poema grandioso, pero a mí me gusta, lo escribí porque es una acumulación de cosas, es como, es la realidad como una acumulación de cosas. Y una ciudad como Londres, me parece que nací en Bogotá, soy colombiano, pero he vivido más tiempo en Londres que en Bogotá. Soy más londinense que bogotano, pero en cierto momento creo que soy un latinoamericano londinense, si me he definido de alguna manera, pero tampoco me pongo a pensar mucho en esas cosas. Pero sí, tiene que ver con Londres. Y, y empiezo diciendo algo que a mí me parece sobre Inglaterra, ¿no? Inglaterra proyectado a través de Londres. Y es la primera frase del poema. Y es Londres, eres mujer. Tu casa es mi casa. Uribe, tu casa es mi casa. Urbe, gentilmente cruel. Ciudad que se sueña ante el mundo y donde el mundo de alguna manera se sueña. Sueño de vigilia entre esperanza y pesadilla. Memoria de fuego, de hedor, de agua, de vómito y sangre. Sí, hablo de That's Lovely, No Worries Mate, y Have a Good One. Así como el Fuck Off, Shut Up, You Plonka, o Piece of You Wenka. Hablo de zorros famélicos, de urracas nada parlanchinas, de ardillas roedoras y de roedores negros y grandes como un gato. Hablo de pelícanos agresivos en el antejardín de la reina, de perros falderos vestidos de colorines y cargados como monederos, y también de esos caninos paquidermos, más caros que una amante. También hablo de los gatos, seres sigilosos que habitan un ámbito y un tiempo propio, felinos de ventanas, tigrecillos entre carros aparcados, el tuerto gato gris maullando en mi patio, y el gato de Cheshire, cuya sonrisa desdentada es la forma inglesa de saludar. Hablo de la lujuria tras las puertas y ventanas, de prostíbulos discretos, de cafés, de pubs y cerveza tibia, de prisiones, de juzgados, de comisarías, de estaciones de tren, de escuelas y camas de hospital. Hablo del vegetal irregular, del borracho dormido, a quien Satanás le ha ablandado los huesos, de la prostituta drogada, del homicida de metal ensangrentado, del heroinómano, del transexual musulmán, del muerto de hambre, del banquero opulento, del jeque árabe y el magnate chino comprando modernidad, y del bebé llorando en un autobús. Hablo de mesías de cajas de madera en Hyde Park, de hombres en congregaciones de Dios y de dinero,
de feligreses sordos y de redentores mudos. Hablo de mujeres y de hombres desterrados que siguen creyendo sin creer. Hablo de los descabezados, de Enrique y de Ricardo, del desmembrado Juan Graham y de los santos Juan Fisher y Thomas More, del francés que cercenó la cabeza de Ana y de Caterina, practicando con su cuello sobre su propio cadalso. Hablo de las llamas que lamen las piernas de Ana Skew, del arzobispo hereje, de las barras de hierro que vio Isabel I y de la multitud delirante en Marble Arch. Hablo del rojo de los ladrillos, de los autobuses, de las puertas, de las tejas, de las cajas postales y de los otoñales veranos hindúes. Hablo del gris, del cielo, de la semblanza de aquellos que cruzan London Bridge temprano en la mañana, del sol escurridizo y también de ese gris en la ironía verbal, y de la expedición de César, de Londinium y del odio renovador de Boudica. Hablo de las llamas de Adriano, de Agustín, de Alfredo y de los daneses. Hablo de Mind the Gap, Apologies for the Inconvenience, del Perpetual Sorry y del Look Right, Look Left sobre el asfalto, de estar confortablemente anonadado, de caminar sobre la luna después de haber subido en una escalera al cielo. Hablo de legiones de zapatos, de oleadas de piernas, de mareas de abrigos, de océanos de rostros, algunos de ellos mirando. Hablo de ojos azules deseosos, de labios mordisqueados por el placer, de trenes ebrios y autobuses bulliciosos. Tu casa es mi casa, y ahora que habito en ti y contigo, he aprendido que quiero ser parte de ese polvo milenario del cual estás hecha. Quiero ser ese fuego de bestia bíblica y placer aprendido. Quiero ser meridiano cero porque eres majestuosa, laberíntica y de alguna manera modesta y engreída. Eres mis pasos en esta calle que resuena en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la lluvia. Eres la habitación donde cada noche yazgo, sueño y soy. Tengo que hacer confesiones aquí, cualquier persona lo hago en el libro, ¿no? Con la ayuda de Octavio Paz, pero también con ayudas de Baudelaire, con las ayudas de Jorge Luis Borges sobre los gatos y de Baudelaire sobre Satanás ablandando los huesos del borracho caído, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, para finalizar, básicamente es robándole las ideas a un montón de gente y poniéndolas más o menos donde uno pueda. Pero de eso se trata la literatura. Sí, Muchas gracias por robar de esa manera. sí, sí, sí. Okay. Bueno, ahora sí, después de haber escuchado esta selección de los poemas que integran el libro Ocurrencias y Recurrencias, vamos a dar paso a nuestros invitados para que conversen en este momento final del programa con Juan Toledo. Les voy a pedir a todos que pongan en funcionamiento sus cámaras. A Isabel ya la han escuchado en la glosa inicial. Mario Flecha y Gustavo García son nuestros invitados de hoy para conversar y hacer las preguntas que ellos crean pertinentes a Juan. No sé quién de ustedes quiere ser el primero. Y tengo que decir que para convencerlo de que participara en el programa me tocó prometerles una cena en un restaurante francés, pero bueno, no importa. ¿No recibiste mi texto, Mario? Bueno, en principio quiero decir dos cosas nada más. Mientras tú leías y cuando yo había leído el libro, lo que más me sorprendió fue que hay como una economía lingüística compleja y fragmentaria. Y todo el tiempo estuve pensando en una frase de Quevedo, que dice así: hay libros cortos que para ser entendidos requieren una vida larga. Eso es una cosa central que quería decir, y después te querría preguntar alguna cosa como creo que hay cierto grado de absurdo en tu trabajo, en tu escritura. Pero ese absurdo trata de alguna manera de crear, de hacer creer algo creíble. Y querría saber qué piensas tú de esa idea mía sobre tu trabajo. Sobre lo absurdo.
No sé, yo creo que hay cierto escepticismo, ¿no? Yo creo que hay eso. Y si el absurdo es ¿cómo decirte? Nacemos condicionados, de alguna manera nacemos condicionados. Estábamos hablando, creo que Gustavo me decía en estos días precisamente de Richard Dawkins, habla de cómo, cómo el cuento de la religión sobre los niños es una especie de maltrato psicológico, emocional. Esa idea de que tiene que creer en un Dios y que te vas al infierno, que te vas al infierno o al cielo, etcétera, etcétera, que en cierto modo es una especie de maltrato emocional y psicológico que se le hace a los niños, o intelectual, si lo quieres. Entonces estamos condicionados y yo creo que nunca dejamos de estar condicionados. Nunca dejamos de, si decimos, por ejemplo, de que hemos nacido todos somos cristianos, todos venimos de familias cristianas, por decirlo así, pero si decidimos que realmente no creemos en Dios, entonces hay un proceso mental, personal, muy personal, para llegar a esa conclusión, si se cree o no se cree, o si es agnóstico, o si todo eso requiere, en algún momento de nuestras vidas tenemos que empezar a asumir por nuestras propias decisiones. Y yo creo que parte del libro viene eso, estamos de una manera un poco pretenciosa siempre en esa dialéctica un poco hegeliana del sí, del no, de eso y aquello. Yo creo que el libro juega un poco con eso. Yo creo que hay cierto aspecto de absurdo que, ¿cómo decirte? Es como una especie de lo que llamaría una dialéctica hegeliana que no se resuelve, por decirlo así, si me entiendes. Hegel resuelve sus dialécticas. Yo creo que la vida tiene un montón de dialécticas que nunca se resuelven. Que Hegel, de hecho, era un místico optimista. Eso es el cuento del espíritu de la historia, y que todo el cuento, eso es hegeliano, eso es un optimismo de él. Yo no tengo ese optimismo, yo creo que hay montones, soy optimista en otras maneras, pero hay cosas que realmente no todo termina por hacerse. Muchas de las cosas terminan inconclusas y no todo se resuelve de una manera lógica. Entonces hay un absurdo en la existencia. Y yo creo que ese absurdo, la literatura apunta a eso, el humor lo hace todo el tiempo, es lo que hace el humor, apuntar al absurdo de muchas de las muchas cosas que nos pasan hoy el día. No sé si sea una respuesta valedera a tu pregunta o a tu afirmación, Mario, pero lo veo así de esa manera. Está bien. Yo Gustavo, Isabel. quería preguntarte con más claridad para mí, Sí. era si ese absurdo al cual tú estás trabajando, escribiendo, lo haces, pero estás tratando de mentir, si quieres. Sí, de mentir o presentar el argumento que es falso, sin asumir que yo lo estoy diciendo. Se dice que está ahí. Una de las cosas que cuando escribes un libro, no todo lo que dices es tuyo. Muchas afirmaciones no son mías. Las presto como una forma, en cierto modo, me las robo. Básicamente me las robo y las presto, No, lo que hago. cuando tú las pones cambian de significado. Algunas cosas pueden cambiar de significado o es para crear cierto contraste. Yo creo que es eso, sí. Es como para anteponer ideas. Yo no sé. No sé, creo, pero sí, pero sí. El asunto de la deshonestidad, yo creo que yo creo que yo creo que hasta lo acepto. Yo creo que siempre hay una cosa deshonesta cuando uno escribe, porque a veces es el efecto que uno quiere tener más, particularmente en poesía, más que, más que la veracidad que se quiera tener, ¿sí me entiendes? Sí, perfectamente. Y yo creo que, no sé, pues es valedero, ¿no? Yo creo. Es un juego, en cierto modo, la literatura, ¿no? Bueno, no es un juego, es un juego. Ese no es. Sí, lo es, definitivamente lo es. Gustavo, Isabel, ¿querían intervenir? O Gustavo, no sé, dime. No, yo no, era Gustavo. No, bueno, estaba aquí escuchando la conversación y la charla. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Mario, ¿no? De que hay libros cortos que requieren una vida larga para entenderlos. Cuando yo leí el libro, me recordó mucho la obra del profesor colombiano Estanislao Zuleta, porque no sé si ustedes lo conozcan, pero la obra de Estanislao Zuleta lo obliga a uno como a leer otros escritores, ¿no? Y te pone a pensar en filosofía, poetas que uno tal vez no conocía antes. Y es un libro corto,
pero está repleto, ¿no? Está llenísimo de ideas filosóficas y de otros temas. Eso es lo primero. Lo otro es que yo me quedé con la idea de que, Juan, no sé si me pueda explicar eso. Me parece que manejas mucho el tema del tiempo, ¿no? Y lo que significa lo presente. Y yo sé que te gusta mucho Borges. Yo me puse a pensar en el Aleph y el Jardín de los Senderos que se bifurcan, especialmente. Y también me puse a pensar en lo que dijo Isabel al principio de la charla, ¿no? Del antes, el fue y el es. El poema Recurrencia, Heráclito, Parménides 2, y el aforismo al final que dice el presente es inamovible, lo movible es el pasado y el futuro. Yo no sé si tú fuiste consciente de eso, pero me parece que es como un tema recurrente a través de todo el libro, ¿no? No, soy consciente, totalmente consciente. Sí, no, totalmente. Y gracias por aplicarlo, porque eso es una de las recurrencias. Es una de las recurrencias del libro. El título tiene que ver con eso. Las ocurrencias viene de leer. Y me gusta que digan lo de Stanislao Zuleta, porque yo creo que una de las cosas que puede pecar un libro como esto es que le dice, pero entonces está citando a toda esta gente, ¿no? Está citando a Pitágoras y a Anaxágoras y a Borges y a Pascal y a Nietzsche y a todos. Pero lo hago a mi manera, sí, porque sí, es la manera en que lo hago. Y lo hago después de lecturas que hago. Las lecturas son parte de esas, son las lecturas que uno cree, ¿sí? Cuando uno lee a Nietzsche y te dice... Y si te dice Nietzsche casi hable Zaratustra, cuando te dice que si vas a ver a las mujeres no olvides el látigo, uno dice, pero ¿cómo reacciona uno ante una cosa como esas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del tiempo, sí, yo creo que el tiempo es una curiosidad. Y viene con Parménides. Parménides habla de Dios como, lo digo en inglés porque no sé cómo decirlo en castellano, de mover, el que mueve sin moverse. ¿Sí? Y el que mueve sin moverse es Dios, porque se habla de la idea de que todo tiene un antecedente y el antecedente último es Dios. Pero el asunto de que Parménides dice, entonces no existe ni el futuro ni el presente. Dios es infinito. Entonces la idea de Dios, por ejemplo, ahí sí viene el cuento de jugar con esas ideas, ¿vale? Un poco, Dios es infinito. Entonces, si Dios es infinito, Dios no existe en un tiempo. Spinoza lo dice. Spinoza elimina el mal con esa idea de que en un tiempo infinito el mal no existe. Básicamente lo que tenemos, la versión del mal, es una versión equivocada y parcial de un tiempo. Pero el tiempo del presente, mira, bueno, volver al tiempo sin irse por todas esas ramas filosóficas. Vivimos en el presente, Gustavo, estamos atrapados en el presente. Y cuando estamos atrapados en el presente, lo que cambia en nosotros es el pasado y el futuro. El pasado cambia con la historia y la historiografía y la memoria. ¿Cómo recordamos el pasado? Recordamos el pasado de una manera tergiversada. Recuerda, ¿no te pasa a ti cuando miras fotos anteriores cuando era niño, caramba, se sorprende uno de cómo lucía uno, de los colores de la ropa que llevaba, hasta los colores? Uno se imagina el pasado de un color diferente. Yo creo que el pasado, en la memoria habitamos un pasado con un color diferente. Y bueno, diferente. en inglés no se dice que, dice la frase de los lentes color rosa. Rose tinted spectacles. Rose tinted spectacles, yes. Un poco eso, sí, porque claro, tratamos de recordar las cosas placenteras. Y el futuro lo estamos cambiando constantemente a través del presente, ¿no? Y el asunto es este, pero el asunto del tiempo es fundamental porque piensa por ejemplo en el amor. Si el tiempo no existiese, y todas las virtudes y los vicios y las maldades, todos tienen que existir en el tiempo. El arte de enamorarse sería imposible sin la movilidad del tiempo. ¿Sí me entiendes? Sería imposible. Para aquellos que quieran ser eternos, aquellos que quieran la vida eterna, imagínate eso. Entonces la vida eterna significaría, es imposible concebir la vida eterna porque entonces, primero, ¿cómo viviríamos? No viviríamos, la vida sería completamente diferente. Y segundo, cosas como el amor, cosas como el odio, cosas como la memoria, desaparecen, o al menos, no sé, sería una cosa completamente diferente. Y se puede hablar, y la otra cosa es esta, entonces, como seres humanos habitamos dos espacios, el tiempo y el espacio, habitamos dos ámbitos, el tiempo y el espacio. Pero se puede pensar en la música, que es un universo que se podría decir solamente utiliza el tiempo, no el espacio.
Entonces son ideas que vienen, pero sí, esa idea del tiempo y del presente y también de la nada, entonces son ideas recurrentes, pero la del tiempo y la del presente sí. Eso El lo tengo siempre muy tiempo sobre presente. todo es lo que que nos atosiga cuando tenemos que hacer un programa pautado por un cierto horario. Ok, listo, sí. Pero me gustaría cerrar esta rueda de preguntas con la intervención de Isabel. Sí, por favor. Isabel, y muchas gracias por tu presentación, realmente Gracias por maravilloso. escribir este libro que nos ha dado tanto gozo a todos. Yo lo que quería comentar es que tu libro es un homenaje no solamente a tus escritores predilectos, favoritos o filósofos que más te han impresionado o que sigues, cuya trayectoria has seguido, sino también es un homenaje a las ideas. Así lo veo yo. El tiempo, el espacio, la nada, me preocupa bastante. Y Yeah. todo el libro en conjunto es un gran homenaje, generoso homenaje. Entonces yo no lo veo como robo o hurto o estupro, yo lo veo como homenaje y Sí. en la literatura tiene que incluir todo lo que nos afecta, incluidas las lecturas, incluidas las ideas que tanto nos obsesionan como estas que estamos mencionando aquí, el tiempo y el espacio. Y Sí. nada. ¿Podría Nada. decir algo? Yeah. Porque quiero referirme a una cosa que dijo Isabel, que creo que también es importante de las recurrencias, pero dilo, Mario, por Con favor. respecto a lo que dijo Isabel, también ya que estoy hablando, me acordé de Picasso, que dicen que los malos artistas copian, Sí, los artistas roban. sí, puede ser, sí, claro. Sí, es un acto, sí, Pero y él robaba todo el tiempo. totalmente. Pero otro de los temas recurrentes es la nada, es algo que no sé, a mí Octavio Paz habla de eso, habla de la seducción de la nada, ¿no? Borges hablaba de desaparecer completamente, y me parecía a mí que no es un mal destino realmente, la idea de que, y es una buena forma de asumir en cierto modo el ateísmo, ¿no? De que realmente desaparece uno y desaparece completamente, ¿sí? Estaba leyendo, bueno, ya para terminar, y no quiero seguir con el cuento filosófico, pero sigo obsesionado con leyendas de filósofos. Le comentaba yo a Gustavo sobre el encuentro entre Leibniz y Spinoza. Estaba leyendo a Spinoza últimamente, en los últimos días. Y el cuento de la nada, el de desaparecer completamente, porque una de las cosas que a Leibniz le chocó en la charla, porque Leibniz fue a visitar a Spinoza. Spinoza ya está tísico, se está muriendo, fuma mucho tabaco, ya los pulmones los tiene contaminados de vidrio porque estaba puliendo vidrio, y se encuentra en La Haya, ya está en su casa de La Haya, y va a Leibniz y lo visita. Y Spinoza le muestra manuscritos de su obra, Ética, que no había sido publicada, y ahí era un libro peligroso, era peligroso. Y Leibniz se da cuenta que Spinoza le cuenta, hace una cosa de que el alma no existe, de que el alma, de que el alma existe, pero el alma desaparece con la muerte, no, perdón, el alma existe, pero el alma desaparece con la muerte, que es una idea de Aristóteles también. Entonces, si el alma desaparece con la muerte, todo este cuento de irse a un cielo, a un infierno, en cierto modo queda básicamente anulado, completamente anulado. Es una forma de ateísmo, ¿no? El ateísmo de Spinoza al cual se habla. Y yo a veces pienso en esa idea de la nada, de que la nada lo absorba, ¿sí? No sé, me parece a mí una idea, es poética la verdad, y es una idea, no está, para mí no está mal, pero bueno, pero eso es tal vez una consolación mía para mi ateísmo, o una confirmación Pero sobre mi ateísmo. esto enlaza con el absurdo que hemos tocado muy Claro. brevemente antes. El absurdo Sí, puede ser el absurdo del pensamiento religioso, el absurdo de Jarry, eso, el sí, absurdo de Camus. O sí, sea que eso, hay muchas vertientes. ¿Cuál es la claro. tuya? ¿Cuál es yo creo que soy bastante escéptico. No, pues yo no tengo, la verdad es que no tengo, porque nunca he tenido ni el tiempo, he tenido la disposición, no la disposición, tal vez tendría no sé si tenga las herramientas tampoco de sentarme a escribir mis tratados sobre eso, no, solo son ideas que tomo aquí y allá, pero el mío sería una especie más como a lo Borges, o más como esto, de un mundo donde realmente uno se disuelve, donde la muerte realmente es una disolución total, donde yo como persona, como individuo, en mi yo desaparece, se difunde.
y pasa a ser otra cosa, o no es, desaparece completamente o pasa a ser otra cosa. Esa idea de que la idea mía, la idea que yo tengo sobre mí, va a vivir más allá de mi vida, es una cosa, es un absurdo. Para mí en este momento es un absurdo pensar en eso, ¿no? Como tan absurdo es pensar la idea de la muerte o el concepto de la muerte o cómo se experimenta la muerte cuando se está vivo. No lo podemos. Tendremos que morirnos para saber cómo sentirse morirse. Y una vez estemos muertos, ya es otra cosa. Es un acto muy arrogante pensar que vamos a seguir. Exacto, eso sí, eso lo creo yo, es muy arrogante pensar de que nosotros como individuos, como conciencia, lo que tú quieras, vamos a continuar viviendo. Ay, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahí viene lo del absurdo y el tema de la nada, ¿no? Un poco eso. Y un poco de que el tiempo, como quieras, es un río que nos lleva hasta allá, nos lleva. Porque se nos ha ido el tiempo. Bueno, listo, ya. Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, se nos acabó. Hablando del tiempo, el tiempo es lo que se nos agota y eso no es solamente una metáfora. Sí. Bueno, la verdad es que es un placer un programa como este y ojalá pudiera durar el doble o el triple, pero bueno, también no hay que aburrir a los espectadores. Bueno, gracias a los que han asistido hoy, a Mario Flecha, a Gustavo García, Isabel del Río, y por supuesto a Juan Toledo, el autor de Ocurrencias y Recurrencias, que saben ustedes que pueden conseguir en Amazon o en la página de la revista, en la tienda de la revista Perro Negro. En la librería virtual de Perro Negro. Y para aquellos que estén fuera de Europa y fuera de Europa, tengo que decirlo aquí, Europa, la Gran Bretaña, Europa y los Estados Unidos, yo les recomendaría comprarlo en digital, porque si no, tienen que ser como el Santo Job, esperar meses a que les llegue el libro. O pagar mucho más caro que Amazon se los mande, porque si quieren, cuesta casi 2 veces. Incluso creo que para Juan, Ocurrencias y Recurrencias va a tener una edición en una editorial de Buenos Aires que está pronta a ser lanzada aproximadamente hacia el fin de este año. Así que para el público sudamericano van a tener probablemente más cerca la posibilidad de actividad en esa reedición de libro. Una vez más, gracias a todos, gracias a Isabela, a Mario, a Gustavo y gracias a Juan. Y volveremos a vernos muy pronto. Gracias a Juan y a todos. Gracias. Bueno, y a ustedes, nuestros habituales seguidores, decirles que este programa ha sido el último del ciclo de este año, del ciclo 2020-2021 de Leyendo Poesía en Londres. Vamos a retomar, por supuesto, después del verano. Esperamos que haya cambiado la situación y ya podamos, como fue nuestra forma de funcionar habitualmente, encontrarnos de manera presencial, encontrarnos a leer, a compartir y también a conversar, como lo hemos venido haciendo habitualmente desde hace aproximadamente 4 años, una situación que lamentablemente ha quedado interrumpida este año, ya saben ustedes, por causas de fuerza mayor, por esta pandemia. Así que hasta después del verano, y no se olviden de nosotros, Leyendo Poesía in London. Hasta pronto.